qué me sirve escuchar esta palabra? La guía comenzó la introducción a la misa haciendo referencia a lo que vivimos hace una semana. ¿De qué me sirve? Porque siempre preguntamos de qué me sirve. La palabra de Dios, si sirve de algo, es para que alcemos la mirada y miremos a Dios, nuestro destino final. Cuando uno viaja, tiene que tener en cuenta cuál es la terminal. Recuerdo cuando viajé por primera vez a Bahía Blanca para mirar a Dios, esa era la primera vez que trabajaba. El colectivo para Puntalta, yo como recién amanecía en la Vía de Plata, no tenía ni idea de la distancia más o menos. Y voy y le digo, Bahía Blanca, me miró como si fuera un salame. Tenía razón. A mí me miró, ¿por qué? Faltaba un poco. ¿Falta mucho? No, falta un poco. Falta está bien. Sí, las paradas anteriores no son la terminal. No son la terminal. Y hoy la palabra nos pone de cara a la terminal. No solo el libro del Génesis, sino también la lectura que hemos escuchado de San Pablo, que de Filipo, por supuesto, el Evangelio. Abraham celebra una alianza. No será como la alianza de Moisés ya con todo un pueblo, esta es personal, camino desde Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida. Y alianza, también lo dijo la guía, significa en el libro de Génesis y en el Antiguo Testamento dos cosas: descendencia, porque no tengas hijos, sea viejo, también mujer, y tierra. Y tierra. Podíamos contentarnos con eso. O podíamos cantar con frasecitos, salud, dinero y amor, pero en un sentido horizontal, que no está mal. Esto nos pone todo lo que ocurrió y la lectura nos pone de frente a palabras que son muy parecidas, pero que tienen un tono totalmente distinto. Puedo esperar el colectivo como el único que me lleva al centro, no tengo auto, esperar que arranque el auto, si acaso se mojó. Es algo que es fácil de reemplazar o de arreglar. Si no pasa el de ahora, pasará el rato. Si no arranca ahora, llamo a quien tenga que llamar para que lo arregle. Esperar. Como cuando yo digo nervioso, espera un rato. Otra palabra es la expectativa. La expectativa ya el bien algo, difícil de alcanzar, y me ayuda a mirar un poco al interior, el dolor, todo eso. Tenemos expectativa de que no llueva. Otros dicen sí, que llueva un poco para que se lleve un poco el polvillo alrededor. Son expectativas. Expectativa de una buena cosecha, expectativa. Son bien algo difícil de alcanzar. Pero la esperanza con mayúscula, que se nos viene de frente, no digo a contramano, porque vamos hacia ella, pero se nos viene de frente en el Evangelio, en la lectura de hoy, es con mayúscula. Y solo se ancla, la esperanza tiene como signo el ancla, en la vida eterna. Solo Dios, solo Dios. El resto es espera que se haga más de un rato, o expectativa que se alineen los planetas. Se alinearon antes de la tormenta 7 planetas y no va a pasar más en 460 años, no sé que no lo vamos a ver. Yo tampoco se me escapó la posibilidad de haber alineado los planetas. A otros esperamos que se nos alineen los planetas. Y bueno, con la tormenta que pasó, se alinearon también. Ustedes se acordarán de Herodes, no Herodes el que cuando Jesús nació lo quiso matar, sino un descendiente tetrarca Herodes, el que tenía curiosidad de ver a Jesús. Aquel que se divertía teniendo a Juan Bautista como un canarito de la jaula, le gustaba escuchar, lo respetaba, pero después no dudó, un poco tomado, fiesta, cumpleaños, de bajarle el dedo frente al pedido de su hijastra y de su compañero. Este Herodes estaba desconcertado respecto a Jesús.
y se preguntaba, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Trataba de verlo. Una perspectiva bien horizontal. Pero será Jesús quien también, poco después de este soliloquio, ¿quién será este? Dice, y le pregunta a sus discípulos, un poco antes del texto de hoy, ¿quién dice la gente que soy yo? Y no es que buscaba estadísticas y censos, una especie de marketing, un sondeo de opinión, a ver si las cosas con la predicación del Evangelio iban bien o de mal en peor. A juzgar por cómo terminó, muy mal. Y empiezan a decir de Juan Bautista, Elías, etc., uno de los profetas, y ahí viene la pregunta, ¿y ustedes? Eso es lo único que le interesa a Jesús hoy aquí de cada uno de nosotros. ¿Quién dicen ustedes que son? El calmador de tormentas y de tempestades. Cuando yo quiero, cuando tengo el perdón que ahora. En otros lugares piden lluvia, nosotros pedimos que pare, en otros que llueva un poquito, en fin. No digo que sea caprichoso, pero con Dios como meteorólogo supremo somos complicados. Y no me río de lo que ha ocurrido, al contrario. ¿Quién dice que soy? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El elegido. Decir Mesías es decir en hebreo el elegido. Decir Mesías es decir en griego el Cristo. Y decir Mesías o Cristo, decir el elegido, es decir el ungido por Dios, el señalado. Todos nosotros somos cristianos en el bautismo, hemos sido ungidos con el crisma de la salvación y sido confirmados en esa elección con el crisma, el mismo precioso bautismo. Tú eres el Mesías. Y ahí lo que sorprende es que Jesús diga, no se lo digan. No se lo digan. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El pasaje del Evangelio que hemos leído hoy está precedido por esta confesión de Pedro. Pero luego que Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y que Pedro contesta, dice Jesús, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Y encima, como si esto fuera poco, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina la vida? Ahí nos pone de cara, pero de nariz, de cara frente a esta eternidad, frente a Dios. La vida no es. Después, es el primer anuncio de la pasión. Viene el joven epiléptico cuando baja del monte, en esta escena que hemos leído hoy, y ahí anuncia por segunda vez que Jesús anuncia por segunda vez, porque anunció a Pedro que lo van a matar. Pedro dijo, no lo permitiré, apártate de mí, Satanás, acuérdate de lo que. Esta vez, después de la transfiguración, silencio. Pero iban discutiendo en el camino, que discutían quién iba a ser el más grande. ¿Qué significa tratar de comprender hoy lo que nos ha pasado? No significa empezar a repartir culpas. Hay quienes ya llevan haciendo. Alguien debe tener la culpa. No hicieron en el 44 las obras de, qué sé yo, y el intendente de esto. No, Margarita, digamos, sino Carlos de Rambla. Que alguien tiene que dar la culpa. Pero no estoy hablando de la culpa, la tenemos nosotros porque nos portamos mal y Dios nos castigó. Eso no nos metamos a controlar la ira de Dios, porque Dios puede detener su ira, pero nunca detendrá su omnipotencia misericordiosa. Por eso conviene hablar más de la omnipotencia misericordiosa de Dios y no de empezar a agrandarnos haciéndonos dioses. Sí. ¿Quién es el más grande? El contexto dominante de todo lo que hemos leído hoy es la cruz. Es que la cruz es la verdadera revelación. Preside todas nuestras capillas y aquí a nadie le pasa.
Es una verdadera revelación de la persona y la obra de Jesús. Y nos trae recuerdos, para tener el corazón, de cosas sueltas del Antiguo Testamento que no entendíamos demasiado bien. Me incluyo. El Mesías no será uno que pasará de cuello a todos los enemigos, ni lo quisiéramos, sobre todo cuando nosotros le decimos a Dios quiénes son los enemigos, sino el siervo de Dios. Y si es el siervo, con ese es el servidor de Dios. O el Hijo del Hombre, según el profeta Daniel, siervo de Dios, según el profeta Isaías. También aquí se recogen ideas y escenas del Antiguo Testamento. Jesús subió al monte. La nube que cubre, como le pasó a Abraham, y del asombro pasó al temor, al miedo, lo inexplicable, como muchos han pasado este temporal, sin luz, sin nada, en la oscuridad, los chicos sobre todo, me imagino. Temor. Pero referencias al bautismo, ¿se acuerdan del bautismo de Jesús? Una voz se oyó: este es mi Hijo, el predilecto. Acá es muy amado. Acá este es mi Hijo querido. Escuchen. 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 Lucas, de una manera distinta a los otros sinópticos, señala algunas cosas que son propias de él. Quizás por ser pagano y por no estar comprometido con las cosas del Antiguo Testamento, como sin Mateo, que era judío. Subió al monte, pero no a sacarse una selfie. Ahora, en Lucas siempre Jesús sale a un lugar alto para orar. Por ejemplo, cuando eligió los 12 apóstoles. Subió al monte, pasó la noche lo que salta y a la madrugada eligió a los 12 y les puso un nombre como apóstoles enviados. O cuando sube, ahí coinciden los sinópticos, al monte de los olivos, el último monte al que Jesús en su vida terrena subiría, a rezar, a sudar sangre, aparta de mí este cáliz, como decimos nosotros, aparta esto. Y Lucas dice algo, y es revelarnos el contenido de ese diálogo de Jesús con el legislador supremo, Dios, con Moisés, legal, y el profeta que tenía fama especial porque no murió, se lo llevó un carro lleno de fuego. Dios hace lo que quiere. Hace poco se leyó una lectura de San Pablo que dice: todos veremos al Señor, algunos morirán, otros no. Incluso se nos descolocó. ¿Cómo lo veo? Sí. Si el Señor llegara ahora, ya se cumple todo lo prometido. Los que estamos vivos pasaremos directamente al juicio final. Y además Pablo, como los primeros apóstoles, estaban seguros y convencidos que eso sucedería ya, enseguida, agarrando literalmente frases como: no pasará esta generación sin que me vea de nuevo. Pero Jesús resucitó y lo vieron de nuevo. Es eso. Y además, dejémoslo a él que decida cuándo. Cuando los curiosos le preguntan: ¿pero cuándo va a ser esto? Eso lo sabe el Padre. El Hijo no lo sabe. Como diciendo: no se queden entretenidos en el laberinto del mundo. Sí, el contenido es que hablaba del éxodo, de la partida, de su partida de Jerusalén. Los tres vivieron un éxodo. Moisés con su pueblo de Egipto. Los tres estaban relacionados con un monte. Moisés en el Sinaí. ¿Qué pasó en el Sinaí? El Señor le entregó las tablas de la ley. 2 veces, porque la primera la rompió enojado porque los otros se habían quedado haciendo tonteras. Elías también subió al monte al Horeb. ¿Por qué? Huyendo de Jezabel, aquella que le había matado. Porque él había pasado del cuello a todos los sacerdotes de Baal. Llega un momento que hay que definir de quién adoptarse. Y este Elías, que era un fuego antes de ser elevado al cielo con cargo de fuego, lo pasa de cuello. Eran los dioses, los sacerdotes, al servicio, como yo, desatados de Jezabel. Y cuando Jezabel tiene algo en la cabeza, lo cumple. Acuérdense cómo mató el dueño de aquella viña, quería caprichosamente ese terrenito para su esposo
río por allá, otro río por acá, y vamos creciendo guerras. Y las que vendrán. Ya no hay nación, así con un teléfono que podemos hablar todo. Entonces, Elías también huye a Loreb. No va a recibir una lección de Dios, huye, tiene miedo, se esconde en la cueva. Y Dios le sale al encuentro, no como él hubiera imaginado, tormentas, terremotos, fuegos, sino una brisa suave. No sale al encuentro de nosotros. ¿Y qué es lo que se revela hoy en la transfiguración? Si me tienen paciencia, ya termino. ¿Qué es lo que se revela? Primero lo que pasará. Jesús revela en un rato lo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar? La resurrección. Su vestidura blanca como la nieve, nadie hubiera podido aclararla. Nada más, ¿no? Jesús revela lo que Él es. Él es el Hijo de Dios. Él es el que con dificultad va revelando a los suyos y los suyos quieren evitarle ese camino. No vamos a permitirlo. ¿Quiénes es el grande? Se acomodan en una mirada un poco mundana. ¿Pasará la tormenta? ¿No pasará la tormenta? Detrás de las apariencias, la revelación y la resurrección está ya presente, anticipada. Esto que ven es lo que será. Pero el temor es algo fugaz y provisorio, como el buen tiempo, ¿verdad? Es provisorio. Se va Elías, se va Moisés, queda solo Jesús. Pedro quisiera con nosotros atrapar este momento tan bello, romántico. Hagamos 3 tiendas, una pareja, otra cosa, cada chocho. Lucas dice, no sabía lo que decía. Como cuando estamos enamorados, no sabemos qué lunar, vida mía, qué lunar. Después del tiempo saca la duda de cada por favor. Es un cuento de Gila, el famoso contador. Así un cuento del enamorado, la enamorada y el casado. Agrio, pero para reino de la vida. Los curas seminaristas. 20 años. Dicen, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? No se ve que estoy ocupado. Salvo César. Pero demos César lo de César y a otro. Y no se quejen porque se coman todo. ¿No podía ser más propio? No. Pedro quisiera atrapar eso, no sabía lo que decía. Y Jesús se queda solo. Y cuando está solo es a vos. Este es mi hijo, mi amado. Escucha. ¿Qué nos dice los valientes? El domingo pasado, apenas terminada la catástrofe, veíamos como Jesús verdadero era tentado como somos tentados nosotros, sobre las cosas, sobre la relación con los demás y sobre la relación con Dios. Tentado en el tener, en poseer a las personas y en el poder que solo Dios puede tener. El diablo tiene una gracia y no te regala todo. La humanidad. Pero este domingo, transfigurando a Jesús e invitándonos a participar de esta transfiguración, se nos muestra otra cara, la divinidad de Jesús. Porque seremos transfigurados tal cual Él es. ¿Cómo empezó la segunda lectura? Dijo el lector. Nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga desde allí Jesús como Salvador. Sí, Bahía Blanca devastada, así decía Sonia, un verbo que ha aprendido a utilizado para estas cosas, detonada. Nunca había escuchado así detonada una bomba. Mi casa, detonada. El auto, detonado. La parroquia de San Luis González, detonada. La parroquia de Lourdes, detonada. San Francisco, detonada. Santa Rita, Santa Lucía, detonada. Se ve que trabaja mucho en la semana. Se ve nada. Detonado. Y si San Pablo decía donde abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia. Entonces, no voy a trasladar esto pasó por otro pecado. Dios sabrá y no lo irá diciendo. Pero donde abundó la devastación, la detonación, la
de exclusión ayuda a la solidaridad. Qué misterioso que es el corazón de los hombres. Hace pocos días, unánimemente la Cámara de Diputados aprobó la emergencia de guerra. Unánimemente. No había unión por la patria, ni a la libertad, como se llame, la alabanza, ni Héctor, ni Masí, unánimemente. Lo habrán hecho medio apurado porque querían pelear después, no sé, pero unánimemente. Y al rato, la cagada. Entre ellos. No estoy separando, porque el mal y el bien pasan por el corazón de cada uno. Y luego en la calle, ya lo vieron. Ya lo vieron. Ni podemos descansar en paz frente a los heridos. No, pero fue que empezó primero, fue los chicos. Él empezó primero en mi casa, éramos 14, imagínense, una vez que se acababa. ¿Qué pasa acá? Venía la madre de los padres. Él empezó primero. ¿Y algún herido de guerra había? Sí. Abunda la solidaridad. Todo pasa, la palabra no pasa. Lo que esperamos nunca pasa. Nuestras expectativas pasan. La esperanza es de lo alto porque somos ciudadanos del cielo, no pasa. Y atención, decía que terminaba. Pablo escribe esto a Filipos, una comunidad que amaba mucho, una carta muy breve de 5 capítulos donde casi 20 veces, quizás un poco menos, habla de la alegría. Ay, qué bueno, estaría en Miami sacándose una selfie. No, estaba en la casa. Estaba en la casa. Inocente, claro. Y Filipos es importante, porque nosotros no estaríamos acá si Filipos no hubiera sido catequizado. Porque la primera comunidad en Europa que creyó en Jesucristo. Gracias a quién? A Lidia, una mujer que le dijo a Pablo: hay algo que impida que vengas a mi casa. Y ahí se convirtieron todas las mujeres que estaban en el río, porque ni se daban cuenta. ¿Se da cuenta? Y luego le escribe con añoranza: ¿cómo quisiera hablarlos? Pero no importa, somos ciudadanos del cielo. Prisionero habla también de una carrera, de una peregrinación, de un camino, y remata esa carta diciendo: ¿por qué no a nosotros, mayenses, nativos, corrupción? Todo lo puedo en aquel que me conoce. Así sea. Amén.